Bueno, nuevamente buenas noches. Aquí estamos con la licenciada Elizabeth González a través de Vitalicia y de lo que es la Universidad Popular de Villa Casubi y la Universidad Nacional de Córdoba, en nuestra segunda clase de esta diplomatura. Les digo que si alguna quiere compartir la respuesta de lo que hicieron en el trabajo anterior sobre resiliencia, las escuchamos, o si quieren hacernos alguna pregunta. Y si no, bueno, pasamos directamente a la temática prevista por hoy, para hoy. Bueno, ¿cómo les resultó las actividades? Uy, están todas tímidas, eso es porque es la primera clase. Bueno, entonces pasamos a compartir pantalla. Pero es lindo escucharlas y es lindo que participen, y sobre todo les decimos que no tengan temor a equivocarse, porque la idea es eso, que se saquen, evacuar nosotros las dudas, profundizar aquellos aspectos que después de hacer una lectura más concienzuda después de la clase, por ahí quieren preguntar más algo o profundizar sobre algo, y aprovechen estas instancias para que también puedan ustedes, digamos, enriquecerse con el aporte de todas y, bueno, y nosotras también. Bueno. Creo que todas tienen tanta ansiedad por escuchar lo que se viene hoy, que quieren ser todo oídos. Bueno, así que en el entonces, transcurso de la clase, yo creo que le van a surgir dudas y van a poder compartir. Bueno, y sí, seguramente. Bueno, compartimos pantalla y comenzamos la clase de hoy. Les recuerdo que vamos a tener también un invitado, al doctor Carlini, Carlos Di Carlini, que es neuropediatra, psiquiatra infantil, experto en autismo, que nos va a hablar también de todas estas nuevas categorías, el por qué y las preguntas que ustedes deseen hacerlo sobre conducta, sobre sueño, sobre medicación, que si bien nosotros después tenemos previsto una clase sobre SEA y sueño y SEA y alimentación, pero es importante también que puedan preguntarles a los profesionales que son expertos en eso, sobre estas cuestiones, sobre todo las dudas que puedan tener sobre la medicación o sobre las comorbilidades, que aparecen otras cosas que es propio del espectro autista y qué es una comorbilidad, o sea, aquellos que también se pueden encontrar, que a veces aparecen en algunos niños con TEA y en otros no. Eso es, vayan ustedes, incluso hoy que vamos a ir, digamos, ya profundizando y ya adentrándonos más a la temática, vayan tomando notas sobre qué cosas pueden ir ustedes, qué interrogantes y qué preguntas ustedes deseen hacer al doctor Carlini, para que después ya aprovechen el espacio de estar con él, ¿sí? Estoy admitiendo, tengo 3 en sala de espera, así que ahí vamos. Un momentito. ¿Están viendo allí ya? Bueno. ¿Están viendo la pantalla? Perfecto. Comenzamos. La condición del espectro autista, o sea, en realidad decir TEA, trastorno del espectro autista, decir EA, espectro autista, o decir condición del espectro autista, se habla hoy, esta sería la forma más nueva, más correcta, por así decirlo, de nombrar, ya que primero se pondera al ser humano, a la persona, y la condición con la que está atravesando, ¿sí? Por eso no es, esto ya lo habíamos aclarado la clase anterior. Bueno, decimos, una de las claves del éxito de la experiencia inclusiva es la creación de una comunidad de personas dispuestas a hacer que funcione. O sea, primero lo importante es que todos querramos lo mismo,
A ver, disculpen que acá me dicen que no pueden unirse todavía. Bueno, no sé por qué, pero porque estoy admitiendo. Bueno, retomemos. TGD, autismo, RGD, CEA, TEA, DEA, todo lo mismo. Esto lo mismo en la primera clase, lo voy a pasar más rápido, pero para los que no estuvieron. Antes de que todo, tenemos que recordar que toda persona es única, es particular, siendo parte de un sistema sociocultural determinado y el que a su vez determina, ¿sí? Porque también no solamente el contexto, el entorno nos determina a nosotros, sino que también nosotros transformamos o influenciamos a los demás a través de nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, ¿sí? Eh, habíamos visto que es un desorden neurobiológico que nada tiene que ver con esta cuestión de qué hizo mi madre, si me quiso o no me quiso. En otra época se creía y se hizo mucho daño porque se creía que era esta cuestión de un doble vínculo, de querer a mi hijo, pero a su vez inconscientemente tener un rechazo, y decía que eso no permitía que el niño se estructurara psíquicamente de una manera normotípica, y después se sacaron todo ese tipo de lecturas, ¿sí? Y con esto, pero hubo una generación terrible de madres que les hicieron culpa, como que era culpa de la madre, que su hijo tuviera esta condición, y hoy ya eso no, ya se descartó eso, ya se sabe que es un desorden neurobiológico, que cualquier afección que podamos transcurrir en el embarazo puede llegar a afectarnos, pero bueno, esto no voy a ahondar porque quiero que vayamos avanzando en lo que es más los trastornos de conductas asociados con el TEA, y que dejemos esta otra cuestión al especialista, al neurólogo, al neuropediatra y al psiquiatra infantil, que nos va a aclarar esto y profundizar sobre esto. Acá vemos que ustedes van a encontrar distintos tipos de nomenclatura. Van a encontrar RGD, retraso global del desarrollo, que el retraso, y que es importante que lo sepan, porque hay veces que a los docentes les llega un tipo de nomenclatura, una forma de nombrar, a los profesionales otra, a los padres le ponen estas siglas y de golpe nadie les explica cuál es, qué es lo que tiene que ver, cuál es la diferencia. Bueno, cuando hablamos de RGD, retraso global del desarrollo, siempre se refiere a niños menores de 5 años y si tiene 2 o más problemas del neurodesarrollo, ¿sí? Fíjense cómo sería esto. A lo mejor un niño que tiene menos de 5 años y que a lo mejor tiene una dificultad en el habla, y a lo mejor un niño demasiado inhibido o que se mueve mucho y que tipo de un perfil más hiperactivo, o un niño más oposicionista. Entonces, generalmente se utiliza esta nomenclatura, retraso global del desarrollo, todavía para no cometer, digamos, la iatrogenia o el atropello de diagnosticar demasiado temprano cuando todavía no se sabe bien o de qué índole es esta problemática, o si es todavía una pequeña falta de maduración de este niño, pero que después lo consigue y no más. Entonces, cuando ahora se tiene más prudencia, en esta cuestión. Entonces, antes de los 5 años, si hay más de 2 áreas del desarrollo que se ven como afectadas, se llama retraso global del desarrollo. TEA se utiliza para 2 formas, así como se usa trastorno del espectro autista, también se usa, y ojo con confundirnos cuando lo veamos en el informe, por ahí el contexto te determina para qué lado tenés que interpretarlo. ¿A qué me refiero por el contexto? Me refiero a si es un informe escolar o si es un informe al neurólogo. También a nosotros nos sirve como, cómo hacer informes en función de a quién van dirigidos, ¿sí? Los otros días una profesional me hizo una interconsulta, yo por ahí superviso a profesionales, a docentes en estas cuestiones de los informes que tienen que formular,
porque cada informe es diferente, depende a quién va dirigido, en cuanto a la terminología, en cuanto a las siglas, porque si yo a un padre le pongo tiene TEA, le tengo que aclarar si me refiero a que es un trastorno específico en el aprendizaje, ¿sí? Si yo soy neurólogo y este informe, o profesional, y este informe va para la escuela, también haré esta salvedad para que no haya malas interpretaciones. Entonces, TEA también es trastorno específico del aprendizaje. Y esto es si no hay discapacidad intelectual, ¿sí? Si no hay capacidad, si no hay discapacidad intelectual, se utiliza, se utiliza TEA, ¿no? Cuando hay algunos niños que tienen algún problema de aprendizaje todavía que no está muy especificado, pero que vemos que está más lento, o que vemos que por ahí hace sustitución silábica, o por ejemplo en vez de decir abu, de abuelo dice búa, estas dificultades que vemos, pero que las dejemos ahí, sin directamente rotular o determinar, digamos, ya una patología, para no patologizar y que no se desdibuje la persona tras el rótulo, ¿sí? Entonces, pero sí que nosotros tengamos algún indicador para decir, che, ojo, mira, estamos observando esto, hagamos el seguimiento de este niño, después veamos. Si vemos que estas dificultades de aprendizaje se acrecientan, y bueno, haremos una interconsulta, porque eso puede derivar en una dislexia, o puede derivar en un trastorno pedagógico y no de otra índole, ¿sí? Pero es como para decir, bueno, ¿cómo anotamos cuando vemos que hay algo desde el aprendizaje que nos hace ruido y que tenemos que observar, pero donde vemos que no tiene que ver con él, que no hay una discapacidad intelectual, ¿sí? Interesante, Sí, licenciada, que es analizar y hacer un parate en este momento y ver si realmente todo este equipo presente entiende cuáles son las áreas del desarrollo en el niño para poder hacer esta diferencia entre RGD y TEA, ¿sí? Porque acá en TEA me está hablando acerca de una característica típica en estos niños, que no necesariamente hay un déficit en lo neurocognitivo, pero ¿cuál sería la diferencia? Para poder ver la diferencia entre las dos definiciones, yo tengo que entender cuáles son las áreas de desarrollo en el niño. ¡Salud, Paula! Gracias. No sé si hay alguno que por ahí quiera aportar desde su saber. Yo sé que hay docentes, sé que hay personas que saben, o por ahí licenciadas, y más o menos puede ir orientando acerca de las áreas del desarrollo para poder ver al niño desde su integralidad, ¿no es cierto? No solamente desde lo particular, desde lo que no puede, sino desde lo que podría. totalmente. Ujú. Sí, acá retomo también algo del chat que dice, con respecto a la resiliencia, creo que muchas veces intentamos salir de situaciones conflictivas, pero no es sencillo. Y pensándolo en nuestros niños, pienso que la empatía, exacto, y la mismidad y otredad, creo son conceptos que merecen ser repensados. Totalmente, ¿sí? Yo creo que siempre tenemos que repensar esta cuestión. Hoy estuve reunida, yo estoy en Córdoba Capital, por eso la licenciada está en otro lugar y estamos las dos juntas, pero de distintos lugares. Y hoy estuve reunida con un director de un centro educativo terapéutico, profesor de la universidad, y con la señora que también está en esta área, y le preocupa esto de que, si bien es importante tener en cuenta, hacer una detección precoz y aprovechar esto de la neuroplasticidad que siempre bien nos hace hincapié la licenciada González Lichi, eh, pero sí en esta cuestión que le preocupa, y preocupa esta cuestión de hacer rótulos cerrados, porque después es como que la gente empieza, él está haciendo toda una teoría para plantear esta persona, y me decía esto, ¿no? A mí me preocupa porque te llega el informe, este niño tiene problemas del lenguaje, este niño tiene problemas de conducta, y entonces como que se empieza
o tiene problemas de aprendizaje y se empieza, bueno, empiezo a ver el problema de aprendizaje y le doy, y dejo de mirar, perdón, y dejo de mirar al niño, o al sujeto, o a la persona en su globalidad, y le doy todo lo que tiene problemas de escritura. Le doy ejercicio de escritura, le doy... Y pobre, le estamos haciendo, me decía él, es psicólogo, y me decía, le estamos haciendo hincapié siempre en lo que le falta. A vos te falta esto, dale, tomás más. Y de golpe lo frustramos, de golpe hacemos una ruptura de su autoestima, en ver también que otras cosas pueden. Y dice que con esta cuestión, ¿no?, de sobrediagnosticar, de tomar un diagnóstico y ver si ese diagnóstico a lo largo del desarrollo sigue siendo el mismo. Porque a veces en esta cuestión de ego profesionales, que también acontecen, en esta cuestión de repensar las cosas, si realmente nos detenemos a pensar, che, sigue teniendo los ítems que nos llevaron a pensar, por ejemplo, esto que era un Asperger o un DEA de un subtipo, perdón, de un nivel 1, sigue estando. Yo particularmente, hoy hablábamos y le decía, vos sabés que yo tengo un alumno en 6º año de secundaria y me dice, yo soy Asperger. Y yo le dije, ¿vos Asperger? ¿Quién te dijo que sos Asperger? Y resulta que lo diagnosticaron a los 3, 4 años, porque era tímido, porque se aislaba, porque tardó en hablar. Y yo dije, Dios mío, este chico no es Asperger. Y se comió toda la vida un diagnóstico. Entonces digo, contame, ¿qué te pasó a esa edad? ¿Qué pasó? Y yo era muy pegota a mi abuela, dormía con mi abuela, vivía con mi abuela y qué sé yo, y mi abuela se murió y a mí me afectó muchísimo y tal, y bueno, y mi amor a lo mejor, y no porque diga que seas mal, que seas Asperger, no, ojo, no es que sea la muerte de ser esto o aquello, pero que hay que tener cuidado, porque a lo mejor tuvo todas las características de un niño con TEA, y de golpe le pasaron otras cosas que de alguna manera habría que decir, a ver, observemos cómo es la evolución, ¿sí? Y si de golpe fue evolucionando bien, y a lo mejor ya hay criterios que no se cumplen, poder repensar si realmente, bueno, en ese momento se creyó eso, pero hoy sigue siendo eso, o fue un trauma psicológico. Conozco otra persona lo mismo, que hoy es médica, y que a los 13 años él tenía un vecinito que era su mejor amigo, que como era hijo único, todo el tiempo los padres eran vecinos pegados, lo buscaban para jugar con él, eran realmente como hermanos elegidos, y lo llevan a este otro chico de vacaciones junto con ellos, siempre andaban juntos, y la familia se da vuelta en el auto y se mueren el padre, la madre y el niño. Y este chico quedó con un trauma, estuvo un mes en coma, y nunca pudo hablar del tema. Y cambió totalmente la conducta a partir de ese accidente, y cuando lo llevaron a psicólogos no quería hablar, y bueno, y después siguió su desarrollo normal, todo, y recién está pudiéndolo hablar ahora a los 50 años. Y es un profesional prestigioso de Córdoba, y hablándolo de esto, no puede hablar de ese tema, porque él vio cómo se moría su amigo, su padre, el padre, la madre, y fue un shock que lo marcó conductualmente en esta cuestión de retraimiento, en esta cuestión de aislarse, en esta cuestión de no querer hablar. Y bueno, y con el tiempo, las elaboraciones de duelo y de proceso no son iguales en todos los niños. Entonces, hay que siempre seguir pensando las cosas, ¿no? No porque ya lo tengo y como no es funcional porque sé que para esto aplico esto y ya, bueno, ya me queda cómodo. Y no, a veces, viste, reevaluar, ¿no? Hacer reevaluación. Ahí, licenciada, ahí han compartido varias sus experiencias personales, ¿no? Sí, a ver, Más allá del diagnóstico, nosotros desde el acompañamiento entendemos que debemos tratar de descifrar cuáles son los signos y los síntomas que me están marcando que hay algún tipo de dificultad en el niño con el cual yo estoy trabajando desde el acompañamiento. ¿Es en lo neurocognitivo? ¿Es en lo motriz? ¿Es en el lenguaje? ¿Es en lo que tiene que ver con la socialización? Yo siempre digo, puede tener
un diagnóstico ya dado por el médico, pero ese niño con ese diagnóstico en soledad, sin pares, va a tener un desarrollo más limitado que aquel que es expuesto a la socialización. Totalmente. Entonces, esto tiene que ver con la individualidad, más allá del diagnóstico. Si hay mamás en este lugar que están capacitándose o familiares de niños con este diagnóstico, está bien, acá se da un conocimiento como un sistema de encuadre, pero más allá de eso, es una condición, o sea, no es un lugar físico estable en donde el niño va a estar siempre limitado, o sea, de repente se van a descubrir caminitos de oportunidades, como siempre digo, desde la neuroplasticidad. Cuando yo hablaba acerca de lo importante que es saber todas las áreas del desarrollo, es porque hay tantas alternativas de desarrollo en el niño, que si no alcanzamos a entenderlas y a verlas, es como que nos quedamos solo con la posición de la zona problemática. Pero tenemos un montón de oportunidades que nos sirven como ayuda a ese niño a salir de esa condición lo más que se pueda. Entonces, cuando te dicen que tu niño tiene TGD, es algo tan fuerte, te choquea, porque es algo muy amplio, TGD, es una problemática muy amplia, muy profunda, como que me dice todo y no me dice nada. Cuando ya me está diciendo que tiene SEA, es como que hay mucho por hacer por ese niño, desde el acompañamiento. Por eso está muy bueno que hoy se entienda esto de la nueva conceptualización del TEA. Ya no salimos de esto de ir sectorizando, de incorporar cuestiones que por ahí no tienen nada que ver con el TEA en sí. Así que por eso ahora es como que nos vamos a sumergir, entendiendo que los niños son neuroplásticos, entendiendo que dentro de esa neuroplasticidad uno trata de estimular desde afuera a este niño en todas las áreas del desarrollo, en lo que es permitir que el niño socialice, que tenga este desarrollo socioafectivo, eso lo va a llevar a desarrollar su lenguaje, es un proceso que el niño lo va a hacer en su tiempo, y nosotros desde el acompañamiento no nos vamos a atar el rótulo, vamos a tratar de trabajar andamiando distintos saberes del niño para tratar de incluir, de generar espacios de inclusión, pero sabiendo en qué consiste el TEA de acuerdo a la nueva conceptualización. Perfecto, sí, muy claro. Acá dicen en el chat, a veces la manera de ser y de hacer de los niños quedan en el lugar de la mala conducta y no se tiene presente los síntomas de los niños desde lo neurocognitivo o del desarrollo de ese niño. Tal cual. Después dice, mi hijo tiene dificultad en el aprendizaje y el habla. Después dicen, a mi nene lo diagnosticaron hasta los 6 años con TGD. Luego de la ADIR y de LADOS, resultó ser Asperger con varias comorbilidades que tienden a ser más importantes que mi niño en sí, por lo menos en la escuela. Ahora está en primer año y su preceptor logró ver a la persona y no la condición y trabajar mucho con él. Y a mi nene de 8 años le dan para que tome Rubifen, señor, y ya va a hacer un año que lo toma. Bueno, volvemos también. A lo mejor mamá, papá, te dan esta cuestión, bueno, tu hijo de acuerdo a la DIR, te dan un diagnóstico completísimo, detallado, y te dicen, mira, tiene TEA con comorbilidad de déficit de atención, hiperactividad, más esto. De alguna manera, si les sirve a ustedes. Nunca hay que mentir al docente ni al resto, pero no decir toda la verdad no implica mentir. ¿A qué me refiero? Aquellas cosas, porque mientras ustedes no sean negadores y se ocupen, más allá de preocuparse, se ocupen de abordar estas comorbilidades, de alguna manera, el decir, tal cual como se lo dice el médico a ustedes, a otras personas que no están formadas o que de alguna manera no saben cómo abordar esto, lejos de ayudar a colaborar, les puede complicar el terreno. Entonces, por ahí, en realidad, los profesionales, los docentes, más allá del diagnóstico, tienen que trabajar con lo que ven, con lo que el niño trae, ¿sí?
potenciar las habilidades y ocuparnos de las dificultades, pero siempre en la complejidad de lo que es el ser humano y en la individualidad de cada niño. Por eso, en realidad, yo a veces digo, dejen que también descubran cómo es su niño, porque a veces el niño, de acuerdo a cómo se vincula con el otro, no aparecen ciertas comorbilidades que aparecen en otros contextos, porque el contexto determina mucho la cuestión del comportamiento. Ahora quiero ver si podemos entrar hoy ya a ver los abordajes en cuanto a lo conductual. Pero vuelvo a decir, y en esto no se olviden, porque si uno dice así, mi hijo tiene problemas de comportamiento, y a lo mejor le toca una docente que es un sol, o como recién ponían en el chat, o un preceptor que de alguna manera ve lo positivo, y tu hijo siente eso. Pichón Rivière decía, tele positivo o tele negativo. Lo que nosotros decimos, esa onda positiva, esa energía positiva que nos da cuando nos vinculamos con alguien que pareciera que nos conocemos de toda la vida, y con alguien que a lo mejor laburamos 20 años y decía, ay, no termino de sacarle la ficha. Pichón Riviera eso desde la psicología social le llamaba telepositivo y telenegativo. Entonces, a veces nosotros por ser sinceros de más, o por anticiparnos, o para hacernos, a demostrar que nos ocupamos y preocupamos y le damos el diagnóstico completo, con mi hijo tiene comorbilidad, y nosotros lo estamos patologizando más y no le estamos dando la oportunidad de lo que sucede en el contexto, en lo cultural, en lo social, ¿no? Que vuelvo a decir, yo trabajé con Castillo Morales, y Castillo Morales veía que los síndromes de Down con una gran hipotonía en los ambientes, en una comunidad aborigen, no tenían ni la mitad de problemas que tenían en ciudades donde el nivel económico era sociocultural y económico alto. ¿Por qué? Porque ya tenían todos estos prejuicios, porque estigmatizaban. En la comunidad aborigen donde estaban, los padres los cargaban en la espalda, los ponían en la tierra cuando cultivaban, y el chico solo lograba evolutivamente, digamos, avances en el desarrollo que no lograban los otros en otra comunidad. Entonces se planteó esto, ¿no? ¿Cuánto el medio habilita o condiciona? Entonces, nosotros manejemos la información en los contextos con cautela, ¿sí? Por eso es tan importante que trabajar también con nosotros como acompañantes, desde los lugares desde que acompañemos, pensando todas estas cuestiones, qué información damos, cómo la damos, de qué manera damos, ¿sí? Frente a quién estamos cuando la damos, ¿sí? Estamos depositando algo muy valioso, que es nuestro hijo, ¿sí? Bueno, entonces, en la educación se denominan los informes educativos a esto que los neurólogos llaman trastorno específico en el aprendizaje si no hay discapacidad intelectual. En educación se llama DEA, dificultades específicas en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si soy docente y veo que el chico es hiperactivo, yo puedo tener experiencia 29 años docente y decir, uy, este chico tiene hiperquinesia. Pero no soy neuróloga, no soy médico, no me corresponde a mí diagnosticar. Entonces, pero bueno, Eugenia, pero yo veo eso. Y también veo que tiene déficit de atención, y yo estudié, hice curso, todo bien. Es importantísimo si nosotros nos formamos, saber para poder observar y decir, pucha, agudizar la mirada. Pero a la hora de escribir un informe, para no cometer una iatrogenia, una mala praxis desde el rol que nos compete, nosotros debemos describir esa conducta. Entonces, por eso se utiliza esta nomenclatura DEA. Si observamos que hay dificultades específicas en el aprendizaje, por ejemplo, observado en esto, en que sustituye la sílaba, en que confunde B por D, o podemos poner, observamos que Juancito presenta, se mueve, es muy inquieto, se mueve mucho, o presenta hipermotilidad, que significa mucho movimiento, y que es un sinónimo de hiperquinesia, pero no estamos diciendo el diagnóstico de hiperquinesia, ¿sí? Entonces, describir las conductas sin nosotros rotular. Para eso, si hace falta, se hará una evaluación diagnóstica con quién le compete, ponerle el nombre, que es un neuropediatra, un psiquiatra infantil y a veces algunos pediatras,
pero nosotros seamos cautos en eso. Sí describamos lo que vemos, sí describamos lo que nos preocupa, y si queremos llegar un poco más allá, si somos profesionales, poner, por ejemplo, esto de, tengo un alumno que continuamente se tapa, o un paciente los oídos frente a ruidos fuertes, fuente de sonido intenso, y podemos poner, si ustedes ya tienen cierta herramienta, decir, ¿puede existir una hipersensibilidad acústica? ¿Puede haber alguna alteración de índole sensorial? Entonces, ustedes poner, a lo mejor me dice, uy, sí, y yo no me di cuenta, le volvamos a hacer una reevaluación auditiva. Pero ustedes lo están poniendo a manera de hipótesis. Le están dando datos, le están colaborando en el proceso diagnóstico, pero son cautos y lo ponen como un signo de pregunta, como una hipótesis, que se deberá corroborar, ¿sí? Tal cual, eso es desde el acompañamiento lo que mencionamos, poner las características, los signos y los síntomas que nosotros observamos. O sea, ante determinados sonidos, el niño se trata de proteger ocluyendo justamente sus oídos, o ante un contacto sobre determinadas superficies o determinadas temperaturas, o una exposición social, el niño reacciona de tal manera. Aclarar, el redactar el signo o el síntoma que se va observando. Como mamá, cuando vas a una interconsulta profesional, manifestar esto que como mamá o como papá estás observando como reacción en tu niño, porque eso va a determinar también un tratamiento adecuado. Totalmente. Acá ponen, mi hijo es sensible a los ruidos fuertes y se tapa los oídos. Ya vamos a ir viendo ya aquí eso cuando veamos integración sensorial. Y también Emi dice informar, muy interesante esto, informar sin afirmar lo que notamos en el otro, ¿sí? Estamos describiendo. Yo utilizaría, porque uno al describir estás afirmando algo, estás diciendo algo, pero no estás haciendo cierre de una, digamos, un cierre o un dictamen terminante. Entonces uno tiene que describir, ¿sí? Lo que uno ve, lo que uno observa, siendo prudente. Me parece que es la mejor forma de respetar a nuestro niño, ¿sí? Bueno, en cuanto a las nuevas conceptualizaciones, sabemos que el DSM-4 es un manual de desórdenes mentales que se junta a la comunidad científica en Estados Unidos, y en base a ciertos síntomas se conceptualizan distintas enfermedades, ¿sí? Entonces, en el DSM-4, cada tanto años se junta esta comunidad y revisa lo que escribieron y lo restablece. En el último, hasta ahora es el DSM-5, pero ya se está haciendo el DSM-6, pero hasta ahora está ya aprobado el DSM-5. Y entonces de acá surgen, con razón el certificado de discapacidad de mi alumno, de mi hijo, tal, figuraba que era TGD, y ahora en los nuevos no. O figuraba esto de autismo, Asperger, bueno. Entonces, vamos a ir viendo lo de ahora. Lo de ahora está el DSM-5, que es el último, que ya no hay, como en el DSM-4, el subtipo TGD. Ya no existe el TGD, por supuesto. Los que figuraban así en el certificado de discapacidad se sigue teniendo en cuenta, ¿sí? Pero en lo nuevo, ahora directamente no se habla de TGD, ni de autismo, de Asperger. Ya se sacó esta división de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, RED, todo eso entraba dentro del TGD, del trastorno generalizado del desarrollo. Actualmente hay un solo subtipo, que es TEA, trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque antes, en el TGD, que sea trastorno generalizado del desarrollo, englobaba todas estas cuestiones, ¿no? Al autismo como lo más grave, al Asperger como el autista inteligente, al trastorno desintegrativo infantil se dio cuenta que tenían las características parecidas al autismo, pero se descubrió que era más de origen psiquiátrico. Entonces se sacó. Y el RED se descubrió que es una enfermedad genética. Entonces dijeron, a ver, pongamos cada cosa en su lugar.
lo genético con la patología genética. Entonces Rett, por más que el chico letea, por más que el chico se haga así, por más que tenga un montón de características símil al SEA, pero no, tiene otras que no, que empieza siendo un niño normal y a partir de tal etapa evolutiva empieza un retroceso. Y como se comprobó que eso es en un gen, que lo descubrió Rett, dijeron, bueno, no, entonces eso vamos para lo genético, para no errarle tanto, porque era como que por la duda metamos todo en la misma bolsa. Y bueno, y no es así, ¿sí? Se cometieron atrocidades con eso. Después, eh, ahora se habla también de las dificultades, ya no se habla de Asperger, sino que se habla de distintos niveles, ya lo vamos a ver. El Rett ya en esta nueva nomenclatura no forma parte de la clasificación. Sí o sí, para que sea TEA, tiene que haber déficit en la comunicación e interacción, en la intención social e interacción social, ¿no? Sí o sí tiene que tener esto. O sea, dentro de eso, ¿qué involucra? Reciprocidad social y emocional anormal, incapacidad o ausencia. O sea, si yo estoy de poder esto entendernos desde lo emocional, ¿no? De golpe, que tiene que ver mucho con estas habilidades sociales y de competencia social y emocional. Nosotros vemos que a veces uno puede llorar y nuestro niño puede no captar bien por qué es lo que nos pasa, o de golpe hace conductas sociales, pero en un contexto que no es pragmático, que no es acorde con esa conducta que está teniendo, o con lo que se espera como respuesta, una conducta que no es acorde a lo que aconteció recién. Entonces, o en ese ida y vuelta, en la interacción social, en una continuidad de un discurso lingüístico, desde la pragmática, desde que sea funcional ese lenguaje en ese contexto. Entonces, eso en el niño que realmente tiene TEA, eso está afectado y es lo que sirve para el diagnóstico, ¿no? Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas o repetitivas. Es típico que te digan, no, mi hijo ordena todo, alinea todo. Y si yo voy y le saco el autito, hace un berrinche, o siempre tiene que tener las cosas en tal lugar, o no le gusta que lo molesten en esto, o de golpe si hay mucho ruido, le altera mucho ruido. Entonces hay patrones que son como continuos o repetitivos, o intereses restringidos. Le gusta algo, le encanta eso, pero yo quiero ampliar digamos, esas posibilidades y es como que no le interesa. Le muestro esto, y es como que siempre me lleva a lo que a él le interesa, ¿no? Ojo, no es que no se pueda ir trabajando lo otro, no, sí se puede, pero si uno tiene que hacer como un vistazo, un primer vistazo, pasa eso, que vos le mostrás 10 cosas y no nos enganche con eso, quiere siempre lo mismo, ¿sí? Esto es otro de los síntomas, de alguna manera, las conductas o las manifestaciones que sí o sí tienen los niños con SEA, por los cuales se lo diagnostica. Después, también dentro de esto tenemos los rituales, rutinas, esto que les decía, las ecolalias, esto de repetir lo mismo, movimientos estereotipados, o una característica, algunos caminan en punta de pie y lo llevan a los traumatólogos, y voy a decir, no, no tiene que ver con no hay un acortamiento del tendón. A lo mejor con el tiempo, al caminar en punta de pie, sí, al estar más en punta de pie que descendido el apoyo plantar, empieza a haber retracciones como una consecuencia de esa marcha que lo tienen ese patrón de movimiento muchos de los niños con TEA. Otros tienen el balanceo, otros el aleteo. Entonces, a esto se refieren estos patrones motores, de estereotipos motores, algunos de estos patrones de conducta verbal y no verbal, el chillido, los gritos, las voces, los sonidos, que a veces también no decir, ay, ¿por qué habla todo el tiempo? Porque es muy común que algo de esto tengan. Ahí, Sí. licenciada Eugenia, están pidiendo que dé un ejemplo acerca de esto que refería del déficit de comunicación. Sí, bueno, justamente lo estaba diciendo en esto.
Ya lo vamos, Sí, para que lo entren después, esto no se preocupen que vamos, nosotros, lo rico de lo que ofrece Vitalicia con esta diplomatura es esto de la mirada multidisciplinar. Para ellos, si bien yo soy experta en esto y tengo formación en esto y la licenciada también, creemos que uno no se la sabe toda, o mejor dicho, lo podemos saber porque nos preparamos, pero hay gente que es especialista en esas áreas. Entonces nosotros dentro de esta diplomatura, una de las especialistas que viene es una fonoaudióloga que trabaja con niños con TEA, y ella les va a explicar minuciosamente qué es esto de la pragmática, de la sintaxis, de las alteraciones en la comunicación, para que, y les va a profundizar, y ahí, más allá de explicarles qué significa cada cosa de esto, también van a entrar en ejemplos concretos para que ustedes así puedan entenderlos mejor. Yo ahora les doy 2 o 3, que se lo estaba mencionando recién, como para, digamos, el curso plantea, vamos a ir de lo general a lo específico, ¿sí? Por eso no se desesperen que todo esto va a estar desarrollado, esto que dice patrones de comportamiento, intereses, o esto que dice rituales, rutinas o conductas disruptivas, esto cuando veamos lo de conducta, que es lo que sigue pegadito a esto, lo vamos a ir retomando. Estas cuestiones de sensoriales lo vamos a ir armando, digamos, lo van a ir viendo específicamente los desórdenes de integración sensorial, y ahí se van a ir viendo ya en lo específico de esto. ¿Sí? tal cual. No Cuando sé, usted no, mencionaba, licenciada, recién esto característico de los sonidos con los cuales ellos expresan algo que ellos tienen internalizado con un sonido y que por ahí uno no lo sabe interpretar, ¿no? Desde la individualidad del niño. Cada niño tiene su característica, su forma de manifestar determinadas cuestiones internas que le pasan o externas. Pero después lo vamos a ir viendo en detalle, cada profesional va a ir desarrollando en detalle para que aprendamos a tener esa mirada más holística, más general. Esto que dice la licenciada es importante. Un paneo general, un sistema de encuadre para entender esto tan complejo que es un espectro, tiene muchas características. Entonces, es como que vamos a ir bajando los niveles de ansiedad para ir absorbiendo todos estos conceptos. Esto primero es un acercamiento, y después ya con lupa vamos a ir viendo en detalle todas las cosas. Así que está bueno esto que ustedes van planteando, y el ir sacando consultas más específicas sabiendo que prontamente vamos a tener un médico especialista. incluso nosotros Entonces, pensamos, planteamos de entrada, no es esto que lo va a retomar el doctor Carlin y sí, se los va a plantear. eh, yo prefiero que ustedes ya con esto lo vean, para que cuando él los vuelva como a repetir ciertas cosas y profundizar, ustedes tengan herramientas ya para poder preguntar, para sentirse, ah, bueno, sí, eso ya tal lo cual. entendí, tal cosa, ¿sí? Igual esta cuestión que ahora estamos abriendo de lo que plantea el DSM-5, que también lo va a repasar Carlini, pero después cuando ustedes digan, cuando la fonoaudióloga sí tienen ecolalia, yo ahora les puedo decir, es las repeticiones, ta, 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 o no, 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 y siempre repite lo mismo, dice, o tengo una madre que me dice, Eugenia, todo el tiempo está a lo mejor 4 horas seguidas. Esas son ecolalias, son como ecos. Repito algo y siempre lo mismo, como una forma, a veces lo hacen de autorregular, ¿no? Bueno, esto yo se lo doy así como un ejemplito, o esto que cuando dice acá intereses restringidos y repetitivos, esto es decir, bueno, es como que le interesan pocas cosas, como que a los otros chicos, ay, mira esto, y quieren todo, y él es como que no se vincula, a eso se refiere restringido. Restrinjo a este foco de interés y como que lo otro parece no existir. Yo les voy dando un ejemplo más o menos de cada una, pero vuelvo a decir, esto lo vamos a ir viendo, estos patrones de conducta verbal, que a lo mejor siempre hablan lo mismo, o búa, búa, no, abu, abuelo, abu, búa. Y vos decís, ay, si se lo digo no lo puede internalizar, alteración en el lenguaje, o conducta no verbal. Chicos que no
que la mamá entiende lo que quiere, y los padres dicen, ay, los abuelos, ¿cómo lo entiendes? Y porque yo ya sé que ese sonido quiere esto, o si se pone así porque quiere aquello, porque el que convive con el niño es el primero que comienza como a decodificar estas cuestiones digamos, a decodificar lo que el chico quiere, porque está con el que pasa mayor tiempo con el niño. Acá pone consulta, buenas noches, ¿por qué es tan difícil el diagnóstico en mujeres? No sé de dónde sacaste eso, Antonio, no sé si sos Antonio o estás usando un mail de Antonio, pero no sé de dónde sacaste eso, no es más difícil en mujeres. Nunca había escuchado eso, lo mismo después podés planteárselo al doctor, pero que yo sepa, Tal cual. es igual, digamos. Yo justo le estaba diciendo, es una buena consulta para realizar al doctor Carlini. Puede ser, porque el síndrome de Rett se da en las mujeres, puede ser que esto determine esa dificultad que estás observando y por eso el planteo. Pero es interesante hacer este tipo de consultas al doctor Carlini. Totalmente, es cierto. Es interesante esto, Lichi, lo que decís, porque es cierto que el síndrome de Rett, que hasta hace un par de años estaba dentro del espectro autista, se da particularmente en mujeres. Pero al después quedar dentro de las patologías genéticas, es como que de alguna manera no, digamos, ya es como que se va mirando de acuerdo, se va apuntando para los lados que correspondan. Pero es interesantísimo que lo preguntes porque tengo entendido que no es así, ¿no? Esa es una consulta, ahí vi, Liche, lo que le contestaste. Bueno, ahí cuando dice intereses de intensidad desmesurada, tenía que ver con esto, que es como que parece que eso le fascina, y vos decís, ¿por qué le gusta tanto eso? Y no le puedo hacer que le gusten otras cosas, como que exagerado la cosa. Después, hiper o hiporreactividad tiene que ver con los perfiles sensoriales a estímulos sensoriales, y sobre todo en esta primera infancia, ¿no? Que son a lo mejor una hipersensibilidad, una hiperreactividad auditiva, que acá tienen más compromiso auditivo, o si vamos a hablar de una hiperreactividad sensorial, a lo mejor propioceptiva, que no le guste que lo toquen, que lo abracen, que te saque la mano, o no toca las cosas, o una hiporreactividad, por ejemplo, sensorial táctil, que toca todo, hasta con la lengua, porque es una forma tiene tan bajo el nivel, digamos, sensorial, el umbral, que necesita tocar todo para tener información y sentir, ¿sí? Para contactarse. Bueno, esto también, estas alteraciones sensoriales que ya vamos a ir viendo cuáles son, tienen que estar presentes si el niño tiene SEA, ¿sí? En un niño que no tiene SEA, eso no aparece desde esa combinación de cosas, no aparece. A lo mejor sí, nosotros podemos tener una hipersensibilidad auditiva, pero no tenemos todas las otras cosas. Entonces, para que se haga un diagnóstico de TEA, tiene que tener estas cosas, ¿sí? Bueno, vamos a ver los niveles. Así como decíamos que antes estaba el Asperger y el resto eran autistas y el Asperger era como si no fuera, hoy es todo lo mismo, pero lo que sí hay distintos niveles de severidad, ¿sí? De menos graves a más graves, y eso tiene que ver con las características que nombramos recién, que de alguna manera que tienen que estar presentes para el diagnóstico de autismo. Entonces tenemos el más leve, que sería el Asperger de antes, es un nivel 1 que requiere apoyo, ¿sí? Requiere como un apoyo mínimo. O sea, en la comunicación social, ¿cómo se ven los niños que se lo puede como tipificar dentro del nivel 1? Que puede estar sin apoyo se refiere a sustanciales que pueden llegar a tener una autoindependencia. A lo mejor ustedes dicen, pero ¿por qué Eugenia dice nivel 1 requiere apoyo? Y donde dice comunicación social dice sin apoyo. Porque más que apoyo se refiere acá que necesita cierta guía como para arrancar, pero después puede de alguna manera lograr cierta autonomía. O sea, en la comunicación sin apoyo porque logra el lenguaje,
Las dificultades de comunicación social causan algunas alteraciones evidentes cuando, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos dicho algo metiendo la pata en un contexto y decir, ay, ¿cómo no me callé? O esa cosa que parece, ahí está, que desubicada. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, de intervenciones desde la comunicación, que no suelen, o te pueden decir, hoy que tenés cara de tonto, y bueno, y vos decís, ay, pero ¿cómo dice eso? Y bueno, obvio que alguien que pueda decir, yo lo puedo pensar, ese tiene una cara de tonto, pero de ahí a decirlo, no. En los chicos que tienen TEA son literales. Lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y lo que ellos ven, lo pueden decir. Y a lo mejor lo dicen en un momento que no está bueno y que los deja mal parados, ¿sí? Entonces, hay una alteración, hay algo que no nos cierra en cuanto a la comunicación. Muestra dificultades iniciando interacciones sociales y ofrece ejemplos claros de respuestas atípicas, esto que les decía, o fallidas a la apertura sociales de otros. Puede parecer que su interés por interactuar socialmente está disminuido. Puede ser ese que como que se ve siempre retraído, tímido, o uno en un grupo dice, dale Juan, decía algo vos, ¿por qué no habla nunca? Y él mira y no le sale qué decir. Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar usando frases completas e implicarse en esa comunicación, pero que a veces falla en el flujo de ida y vuelta, en ese feedback de las conversaciones, y cuyos intentos por hacer amigos son atípicos y generalmente fracasan. O se juntan con otros chicos muy parecidos a ellos, pero no, por más que se anoten que quieran ir a básquet, qué sé yo, les cuesta incluirse e interactuar en este ida y vuelta con otros compañeros. También en cuanto a interés restringido, la inflexibilidad del comportamiento causa una interferencia significativa en el funcionamiento en uno o más contextos, porque les cuesta como de adaptarse, a lo mejor dicen, bueno, espera tu turno, no, yo quiero ya, o se altera porque no puede esperar el turno, se pone primero y dice, no, volví atrás, y quiere volver a estar primero porque no entiende a lo mejor esto de que todavía no le toca, presenta estas conductas más inflexibles, y a lo mejor en distintos contextos, a lo mejor en la casa no, pero en el colegio sí, o en un cumpleaños. Los problemas de organización y planificación obstaculizan la independencia. A lo mejor necesitan el orden, esa forma de planificación para que esté tranquilo. Y le altera el orden y él ya se altera. O si vos le pones los pictogramas y las cosas con apoyo, puede arrancar, pero si no tiene ese apoyo visual, a lo mejor se desorganiza y empieza hablando una cosa y se dispersa y se olvida. ¿Y vos qué querés decir? Y no sé, pero vos que a lo mejor con una ayuda visual arranca, ¿sí? Bueno, el nivel 2 requiere ya un apoyo sustancial. En cuanto a la comunicación, hay déficit marcado en las habilidades de comunicación social y verbal y no verbal. Los déficits sociales son aparentes incluso con apoyo. Inician un número limitado de interacciones sociales y responden de manera atípica o reducida a los intentos de relación con otros. Por ejemplo, una persona que habla con frases sencillas, yo quiero, qué sé yo, yo quiero parque, pero ¿a qué parque querés ir? ¿A un parque, a la plaza? Yo quiero parque. ¿Pero a qué parque te referís? Y ellos lo tienen visualizado, pero no pueden decir al que está en la otra cuadra porque me gusta que tiene esa hamaca, o está el tobogán que a mí me gusta. Y entonces ahí es cuando aparece esta, digamos, esta cuestión de que el otro no los entiende, ¿sí? Que les cuesta de alguna manera poder ahondar, explicar, hacer un desarrollo de lenguaje más funcional o más entendible. Hoy, y esto no evito porque estuve en reunión con esta persona que es experta en estas cosas y me planteaba todo lo que le preocupa, y esto dejo de compartir porque me interesa que pensemos en esto. Él me decía, Eugenia, es complicado porque hoy a nuestros niños con TEA o qué sé yo, cuando tienen una estimulación desde muy chiquito, lo criamos, lo educamos, lo guiamos, lo intervenimos desde lo que debe ser. Por ejemplo,
van a la escuela y te dicen, buenas tardes, profesora. Yo, por ejemplo, que doy clase en 6º año, tengo 3 chicos. Y dicen, buenas tardes, profesor, y se paran cuando vos entras al aula. Y los otros, normotípicos, lo miran como diciendo, ¿qué le pasa a este? Y vos decís, pero está mal como saludan, no. Vos lo educaste bien, la fonoaudióloga le explicó. Es de tarde, se dice buenas tardes. La docente que tuvo en el jardín es de día, se dice buenos días. Pero les pregunto a todos ustedes que estamos aquí hoy. Nosotros entramos, o sea, los adolescentes, cuando entran, ¿qué te dicen? Hola, ma. Hola, profe. Buenas tardes, alumno. Buenas tardes. Hola. Y entonces los hacemos ver en esto de educarlos como corresponde, lo hacemos nosotros más discapacitantes. Lo hacemos disonante con el contexto porque nosotros no nos ayornamos a cómo es su contexto. Entonces, si estamos teniendo un niño, un adolescente con TEA en un secundario, tendremos que revisar para que tenga una verdadera inclusión con sus padres y empatice con sus padres, perdón, si lo más apropiado es decir buenas tardes y no decir hola chicos, dice es que ahora estamos en el mundo del revés, tal cual. La pandemia se dio cuenta que los chicos que más evolucionaron fueron nuestros alumnos, los que tienen TEA, los que tienen alguna discapacidad, porque como están acostumbrados al orden, al disciplinamiento, a esta cuestión de la organización para su evolución, es como de alguna manera no los desestabilizó como los otros, que les cuesta adaptarse al contexto porque nosotros lo hemos ido guiando, me digo nosotros, a todos los que cumplimos el rol de acompañante, ¿no? Desde lo docente, desde lo profesional, desde lo parental, pero vuelvo a decir, esto que parece tan lo correcto es lo que abraza lo social, porque que el chico diga hola cuando llega a un lugar y que diga hola, no está mal. Y es más normal que te diga buenas tardes, profesora, buenas tardes, estimada profesora. Ojo con eso, que dentro del contexto y de la edad que tengan nuestros niños, que lo estimulemos, que le demos la información a lo que sea de acuerdo a su sistema ecocultural, más acorde para que los otros no lo vean más raro. Porque el chico te dice, yo saludé, te va a decir el chico con TEA. ¿Por qué me miran así? Bueno, pero ¿cómo saludo? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Y el otro dice, ¿qué le pasa a este? Es que decir, hola chicos. Entonces, tener en cuenta también estas cosas, ¿sí? Dice, es que ahora estamos en el mundo al revés, sí, totalmente, totalmente. Pero nosotros tenemos ante todo, acá dice, no me parece mal eso, que también es interesante esta observación, y esto es lo bueno de escucharnos todos. A ver, me ponen, no me parece mal eso, el problema es de los demás. Es tener en cuenta las características personales, los chicos que sean, son muy literales. Sí, ojo que son dos cosas distintas a lo que yo me refiero. Una cosa es que sean literal, pero también nosotros como digamos, el que entre alguien en un aula y diga, hola, ¿cómo les va? No está mal, no es ser un maleducado, ¿sí? Es un lenguaje común a los de su edad. Si estamos en un contexto de gente con adulta que te digan buenos días, buenas tardes, digamos, es como más acorde. O sea, nosotros ¿qué buscamos? Que se incluya dentro de su grupo de pares, que sus pares, porque el adulto los va a abrazar desde el lugar que esté, ¿sí? Porque tenemos otro nivel de metacognición, otro nivel de comprensión. Pero los de su edad, los pares, no. Y lo que nosotros tenemos que tratar es que ellos puedan estar con sus pares, ¿sí? Y es interesante el debate que se genera, ¿no? Esto Hermoso. que se plantea desde el mundo adulto. ¿Hasta qué punto el entorno o la sociedad está sana o patológica justamente para esto, para que se genere esto de la inclusión, ¿sí? Totalmente. La apertura social y hasta qué punto hay plasticidad social para incluir un niño que diga buenas tardes, profesora, o no. Entonces hay cosas tan complejas, ¿no? Y entender que nosotros
no, cuando el niño o el adolescente ya se va desarrollando en lo social, hay un proceso, o sea, respetar el proceso de transformación ecocultural como tal, en el tiempo en que se tenga que ir dando, siempre y cuando esto no sea disruptivo, porque la inclusión se va dando, ¿sí? De manera paulatina. Nosotros, ¿por qué velamos? Como dijo al principio la licenciada, nosotros rescatamos y vemos todas las habilidades de cada una de estas personas en esta condición. Y con esas habilidades entendemos que va a ampliar su campo de funcionalidad dentro del ámbito social. Y observamos también la dificultad que tiene. Y en esa dificultad nosotros acompañamos, andamiamos y aportamos para que se generen aprendizajes, para que de estos 3 niveles que nosotros estamos viendo acá, en donde tenemos el nivel 1, en donde el apoyo que requiere esta persona es menor que aquel que está en el nivel 3, podemos entender que al ser una condición, no se trata de que el niño o el adolescente se cure o no se cure, porque es una condición. Nosotros acompañamos en esa condición y sumamos en esa condición, pero no estamos para corregir lo que ya es un buen hábito, porque saludar respetuosamente, se entiende lo que quieren decir ustedes, es un buen hábito. A veces el adolescente o el joven ni saluda. Eso no es un hábito social saludable. Se entiende este debate y la flexibilidad que tiene que tener, porque el hilo es muy finito. Sí, igual esto que dice María José, que tiene razón en este sentido, dice, pero que se incluya no significa que hagan lo que los demás quieren. No, nosotros tenemos que respetar a nuestro niño, a nuestro adolescente, en su característica. Ahí pasa por el respeto al humano. Lo que yo me refiero es que dentro de lo que dice la licenciada, dentro de lo que digamos, se espera, usemos códigos lingüísticos, pragmáticos, que lo acerquen y no que lo alejen de alguna manera, y que sean correctos, no porque digan todos una mala palabra, les vamos a enseñar una mala palabra, o sea, en ese sentido, no. Primero respetar lo espontáneo. Hay un ejemplo de esto, yo trabajé mucho yo participé mucho en el Carnaval de Río de Janeiro, y hay una escuela que se llama Mocidade, se escribe Mocidade Independente, que creó un sacerdote en esa época, una de las escuelas de samba que están en el Carnaval de Río, que ustedes lo ven en los veranos por la tele. Y este sacerdote quiso ir a una comunidad muy pobre, con muchísima violencia y drogadicción, y él fue y llevó, digamos, quiso evangelizar, quiso sacar, sobre todo había muchos niños que los ingresaban para distribuir droga y todo este tema. Y entonces él fue desde lo que tenía que hacer, qué sé yo, a bajar como una línea. Y se dio cuenta que no conseguía nada, que nadie le llamaba, que nadie le daba bolilla, y dijo, ¿qué le interesa a esta comunidad? El fútbol y el samba, el bailar. Entonces dijo, y bueno, tendré que empezar de acuerdo al interés de esa comunidad. Entonces, y siendo sacerdote, creó una escuela de samba para enseñar a bailar y una escuela de fútbol. Y a partir de ahí, trajo a la comunidad en un interés común, y a partir de ahí después tiene escuela primaria, secundaria, y tiene talleres laborales, más allá de que participan en el Carnaval de Río. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque más allá de lo que nosotros creemos, queremos y tenemos que bajar, también tenemos que ver en qué contexto está incluido nuestro niño, cómo son, qué cultura, qué, qué hábitos, qué costumbres, para buscar códigos dentro de eso que realmente les sirvan para esta cuestión de la socialización, ¿sí? Yo también quisiera que mi hija escuchara solamente Mozart, Beethoven y Schubert, y no está mal que le muestre esto, pero también si dentro de lo que escuchan, se escuchan otro ritmo porque es adolescente, y bueno, buscaré también dentro de eso cuestiones que a lo mejor no pasa por la música si no te gustan las letras de reggaetón que son de terror, pero sí algunas cosas que
que dentro del esquema que ustedes quieren, digamos, educar a su hijo o a sus alumnos, bueno, los alumnos bajan del ministerio, ¿no? Algunas cuestiones que no se ha alejado a lo de la edad de desarrollo, a lo del contexto donde se inserta, ¿sí? Que haya lazos que puedan crear, y no cosas que ayuden a alejarlo, separarlo más. No sé si me entiendo. Bueno, vamos a ir cerrando. El último es, requiere un apoyo sustancial, que es, bueno, que hay mayor inflexibilidad, que hay mayor dificultades comunicacionales, y que generalmente hay mayores conductas disruptivas, mayores dificultades en esta cuestión de poder, necesitar más apoyo para poder ayudar a regular su conducta y a poder de alguna manera poder comunicarse, poder tener conductas más flexibles que permitan lograr mayor interacción social y sobre todo mayor autonomía, ¿sí? Esta capacidad de poder autorregularse y de poder comunicarse. En los que tienen un nivel 3, eso es muy difícil y necesitan sí o sí generalmente de apoyo constantemente. Bueno, ya vamos a ir viendo, les paso porque ya estamos en hora y la licenciada se ha tenido que retirar, les anticipo un poco lo que vamos a ir viendo, las clases venideras, vamos a ir viendo esta cuestión de lo que es el impacto, de lo que es el impacto, lo que son las etapas de duelo, para también, ¿por qué esto? Porque los padres me van a decir, ay Eugenia, pero yo ya lo viví. No, porque hay gente que no sabe que este es un proceso también, y que estas cuestiones, estas conductas que pueden aparecer en los papás, hay que respetarlas, ¿sí? Después ahí vamos a empezar directamente a lo que es el enfoque en torno al comportamiento y la comunicación. Vamos a ir viendo los tipos de intervenciones, lo que es el modelo vicario, el modelo de la neurodiversidad, y bueno, vamos a ir viendo las comorbilidades, cómo se hace el diagnóstico, todos los modelos de intervenciones que hay, y acá ya vamos a ir entrando a lo que son las técnicas de intervención. Por ejemplo, acá es el primero que les vamos a presentar, que es el apoyo conductual positivo, que son, digamos, modelos de uno, pero vamos a ir viendo otros modelos de intervención que van a ayudar a regular las conductas y cómo anticiparnos para que no se produzcan esto de conductas disruptivas. Bueno, las espero, después mañana tendrán ya la clase está grabada para que puedan verla, y también los slides que hemos compartido, ¿sí? Bueno, las saludo, seguimos interactuando a través del grupo, y bueno, les deseo buenas noches y que tengan una buena semana.